Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver cómo manejar un dispositivo SPI con un PIC 16F877A. Bueno, como hemos visto en clases anteriores, tengo el PIC 16F877A, he conectado un LED para hacer un debug, le he colocado un botón en el pin RB0, además tengo en el TX de la UART conectado a un terminal para poder enviar datos ahí y ver lo que estoy leyendo, y he conectado al bus SPI un dispositivo TC72, que es un sensor de temperatura, el cual se lee por SPI. Y además he colocado un tester SPI. El SPI es un protocolo que sirve para leer varios máster conectados en ese bus. Es síncrono, y fíjense que el bus lo voy a conectar de la siguiente forma. Tengo tres líneas, una que es el clock, entonces tengo acá la línea de clock, la cual la conecto directamente a cada uno de los esclavos que tengo. Luego tengo una línea de salida de datos, que es esta naranja, y esa línea de salida de datos la coloco a la entrada de datos de cada uno de los esclavos, cosa de que cuando el máster hable, lo escuchen todos los esclavos. Y luego tengo una línea de entrada de datos, la cual está conectada a la salida de datos de cada uno de los esclavos. Entonces acá, como vemos, para que no exista conflicto, un solo esclavo es el que tiene que hablar a la vez. Cuando habla el máster, los esclavos pueden escuchar todos y no habría problema, pero cuando habla un esclavo, no debería hablar otro. Entonces, para asegurarnos de esto, lo que hace este protocolo es manejar las líneas de chip enable. Entonces con esto se asegura de que él habilita un esclavo a la vez. Entonces el esclavo que esté habilitado es el esclavo que va a hablar por esta línea, el único, y lo va a escuchar el máster. Este es un modelo master slave, o sea, tenemos un dispositivo que va a ser el PIC, que va a ser de máster, y los otros dispositivos que van a ser de esclavos. Y cuando yo quiera acceder a alguno de ellos, primero voy a seleccionar qué dispositivo, a qué dispositivo quiero acceder, hablo con ese dispositivo y lo vuelvo a deseleccionar. Entonces, en este caso, fíjense, bueno, y fíjense cómo he puesto las líneas cruzadas, ¿sí? La salida de datos del PIC o del máster va a la entrada de datos de los esclavos, que es exactamente lo que tenemos acá. La salida de datos, que es la línea 24 del PIC, va a la entrada de datos del sensor. Luego, la salida la entrada de datos del PIC, que es la línea 23, está yendo a la salida de datos del sensor. El clock va directo y el chip enable he seleccionado como el pin RC2 para el chip enable. Luego acá he colocado un tester SPI, y el tester SPI lo he colocado para ver qué sucede o cómo ve el PIC lo que es la línea SPI. Por lo tanto, la entrada de datos la he colocado a la entrada de datos del PIC. La salida de datos a la salida de datos del PIC, el clock va directamente, y lo que sí he tenido que hacer es colocar una línea de chip enable. Este lo utiliza negado, al contrario de este, que este no lo utiliza negado. Ya van a ver en las hojas de datos, vamos a ver que el sensor, para habilitarlo, necesita un 1. Y este tester necesita un 0. Por lo tanto, he colocado otra línea que la manejo en forma inversa que la línea de chip enable del sensor. Es decir, cuando el sensor tengo la línea en 0, este lo coloco en 1. Cuando habilito el sensor, que lo coloco en 1, al SPI que tengo acá, al tester lo coloco, lo habilito para que escuche. Fíjense que lo he colocado en modo monitor, ¿sí? Para que solamente monitoree y no tenga que él contestar nada. Va a monitorear. Y la frecuencia está en 25 kHz. Ya vamos a ver cómo calculo esa frecuencia y por qué lo he puesto así. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la hoja de datos del sensor. Fíjense, es muy sencilla. Tenemos las tres líneas del SPI,
más el chip enable, que como dije recién no está negado, alimentación, BDD y GND. Fíjense cómo acá me propone, bueno, el micro le va a pasar una línea de chip enable, luego acá el clock va directo, la entrada de datos del PIC va a la salida de datos del sensor, y la entrada de datos del sensor va a la salida de datos del PIC. Algo a tener en cuenta, en el PIC, el chip enable voy a tener que utilizar una salida, el clock va a ser una salida del PIC, la entrada de datos va a ser una entrada y la salida de datos una salida. Así es como tengo que configurar el puerto TRIS. Además de eso, lo que les decía recién, la línea de chip enable habilita con un 1 y deshabilita con un 0. Vamos a ver el formato en que me entrega los datos este sensor. Tiene 2 bits, en realidad 2 bytes tiene, y en el byte más significativo me entrega 7 bits de datos y un bit de signo, y en esta parte, además de entregarme el bit de signo y 7 bits de datos, me está entregando la parte entera de la temperatura. Luego, en la dirección, ese se encuentra en la dirección 2, en la dirección 1 voy a tener el byte menos significativo, los cuales los 2 bits de peso, o el bit 7 y el bit 6, son los que me entregan la parte decimal de la temperatura. Entonces acá coloco un ejemplo y me dice 41,5 grados centígrados. En el registro de dirección 2, donde está el byte más significativo, va a codificar la parte entera, que es el 41. Y en el registro de dirección 1 va a estar el byte menos significativo, donde va a codificar en estos 2 bits de más peso, en este caso que es 2 a la menos 1, que es 0,5. Fíjense que 2 a la menos 1 es 0,5, y 2 a la menos 2 es 0,25. Entonces acá me entrega la parte entera con signo, y la parte decimal. Yo después tengo que sumar. Otra de las cosas que vamos a ver en este integrado es la polaridad del clock. Acepta las dos polaridades, la polaridad 0, que quiere decir que el clock en reposo va a ser 0, y la polaridad 1, que el clock en reposo está en 1, en estado 1. Bueno, y vamos a ver acá cómo hacemos para la transferencia de datos. Puedo hacer dos operaciones, leer o escribir. Para escribir, o sea, yo tengo acá, ¿cómo funciona? Primero tengo que seleccionar el dispositivo. Habilito el chip enable. Luego empiezo a enviar clock, y junto con el clock empiezo a enviar los datos. ¿Sí? Entonces, estos son los datos de salida del PIC, y es la línea de entrada de datos del sensor. Entonces, en la línea de entrada de datos del sensor, lo primero que va a ir es una dirección. Y se va a fijar el sensor si el bit 7 de esa dirección que estoy enviando es 0 o es 1. Si es 1, lo va a interpretar como una escritura, como ven acá, y lo que va a escribir es la dirección, esa dirección. En este caso, la dirección 0, que tiene el bit 7 seteado y se convierte en 80. Entonces, en la dirección 0 va a escribir el próximo byte que yo coloco acá. En ese caso, la línea SDO, o sea, la salida de datos, se mantiene en alta impedancia. Cuando yo voy a hacer una lectura, tengo que seleccionar y enviar una dirección. Si esa dirección comienza con el bit 7 en 0, como en este caso que es 02, va a interpretar que es una lectura, entonces yo coloco la dirección 2 y me envía la dirección 2, que es el byte más significativo de la temperatura, la parte entera. Luego me envía el byte menos significativo de la temperatura, que es la parte decimal, y luego, como yo sigo seleccionando acá, el chip enable sigue en 1, me va a enviar la palabra de control. Entonces, si nosotros vemos la pequeña tabla de registros que tiene, en la dirección 0 está la palabra de control, en la dirección 1 está la parte decimal de la temperatura, en la dirección 2 la parte entera de la temperatura, y en la dirección 3 un ID que tiene el sensor. Entonces,
Cuando yo empiezo a leer, fíjense que le dije que quería leer la dirección 2, y la dirección 2, la 1 y la 0, como vemos acá arriba. Cuando yo quiero escribir, la única que es escribible es la dirección 0, tengo que setear el bit 1 y se convierte en 80. Además, la palabra de control, fíjense que tiene el bit 7, 6 y 5 en 0, el bit 3 en 0, el 2 siempre va en 1, y el bit 1 va en 0. Pero tiene el bit 4 y el bit 0, que sí los puedo cambiar de valor, para que haga distintas cosas. Primero vamos a ver el bit 0. El bit 0 significa, si yo lo coloco en 1, que luego que haga una operación de conversión, va a entrar en modo shutdown. Ese modo es un modo de bajo consumo. Lo que hace es, después de hacer una conversión, deshabilitar todo el circuito de conversión de temperatura. Entonces, va a consumir mucho menos. Y lo va a hacer hasta que yo vuelva a escribir la palabra de control y le diga en el bit 4 que comience una nueva conversión, una sola. Entonces, si este bit, el bit 4, lo pongo en 1, comienza una conversión, y si tengo este bit 0 en 1, comienza la conversión y se duerme. Hay que tener en cuenta que hay un tiempo entre que yo escribo el registro de control y que termina la conversión, que es de 150 milisegundos. Yo en este caso, como no me interesa hacer ahorro de energía, porque solamente quiero probar el protocolo SPI, lo voy a tener los 2 bits en 0, que es una forma de una conversión de temperatura continua que está haciendo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer con el programa principal. Nosotros tenemos el programa principal, el cual es el esqueleto que venimos usando siempre, y fíjense que yo acá tengo 3 variables, que son dirección, dato alto y dato bajo, para SPI. Y además he hecho una definición del chip select de esta forma, para referirme luego como bit clear, chip select, o bit set, pero no tengo que referirme al puerto C,2. Esta es una forma, y la otra forma es directamente utilizarlo con esta etiqueta. Luego vamos a ver qué hace el programa principal. Inicializa el PIC, inicializa la USART. En la inicialización del PIC, que tenemos acá abajo, lo único que hace es deshabilitar todas las interrupciones, colocar todos los pines como salida, excepto el pin donde tengo el RB0, donde tengo colocado el botón. Y colocar todas las entradas y salidas como digitales. Nada más. Luego de eso, inicializo la USART, que lo que hace es ponerla para la transmisión en 9600 audios, como ya hemos visto en clases anteriores, y ahora sí, inicializa el SPI e inicializa este integrado. Entonces, fíjense, en la inicialización del SPI, bueno, y al final de todo esto he colocado esta biblioteca que se llama SPI, y la tengo acá, y fíjense, es una biblioteca que he hecho para el manejo del SPI. Primero que nada, lo que voy a hacer es deshabilitar los 2 chip select, ¿sí? En el caso del sensor se deshabilita colocándolo en 0, en el caso del tester SPI se deshabilita colocándolo en 1. Y además, antes de empezar a configurar todo, deshabilito el módulo SPI. Fíjense, vamos a ver acá en el PIC las 3 líneas que tenemos, ¿sí? Acá habla de una cuarta línea cuando es esclavo SPI, nosotros lo vamos a manejar como master SPI. Entonces, primero que nada, deshabilito, ¿sí? Lo pongo en 0 para deshabilitar el módulo. Luego voy a tocar el tris. Como dijimos, fíjense que los 2 chip select están puestos en el pin RC1 y RC2, los 2 tienen que estar como entrada. Además, el clock debe estar, los 2 deben estar como salida, el clock también debe ser una salida, la salida de datos una salida, y coloco como entrada la entrada de datos. Ya vamos a ir a ese registro. Primero vamos a ir al SPCOM, donde yo voy a mantener deshabilitado, lo voy a habilitar al final, ¿sí? El módulo. Elijo la paridad del clock,
la polaridad del clock, perdón, ¿sí? Le elijo en 0 o en 1, en este caso lo voy a dejar como no invertido, ¿sí? Lo voy a colocar en 0. El sensor acepta los dos modos, no todos aceptan los dos modos, y luego, fíjense, tengo estos 4 bits, del bit 0 al 3, para ver en qué modo voy a trabajar. Y yo he seleccionado trabajar en modo master, con el clock, que es igual a la frecuencia de oscilación dividido 16. En este caso, la frecuencia de oscilación es 4 MHz, dividido 16, me quedan 250 kHz, que es como yo seteo acá el tester de SPI. Por eso lo he colocado así. Entonces voy a seleccionar eso. Con todo eso me queda que el SSPCOM lo tengo que cargar con un valor, con el valor 0,1. Acá tengo varios valores que puedo seleccionar, modo invertido o no, y luego que lo cargo y que cargue otro registro, recién ahí lo habilito. ¿Qué otro registro? El registro que tengo acá, que es el registro SSP status, que es donde le voy a decir que voy a trabajar como en Master SPI, ¿sí? Y este bit que está acá, que lo voy a poner si no ha ocurrido en transmisión. Tiene muchos otros bits que se utilizan para I2C, recuerden que es el mismo módulo, yo puedo seleccionar que trabaje como SPI, y dentro del SPI los distintos módulos, o como I2C. Bueno, entonces limpio primero este registro y luego termino cargando el SSPCOM. Una vez que lo cargo, recién ahí habilito este bit. Luego voy a ir a lo que es una lectura SPI. Una lectura SPI, ¿cómo se realiza esa lectura? Primero voy a pasar, bueno, al banco 0, toco dos flags porque no sabe de dónde vengo, y lo que voy a hacer es limpiar el flag BF, por si no lo había limpiado antes, se limpia leyendo el registro SSPBAF. Entonces, al leer este registro se limpia este flag, que es el flag que nosotros tenemos en este registro. Fíjense, en este registro es un registro es un flag de este registro y nos dice si ese registro o no está lleno o vacío. Entonces la forma de limpiarlo es leerlo. Entonces lo leo para limpiarlo nada más, no es que vaya a utilizar para nada. Fíjense, previamente, antes de llamar a la función leer SPI, lo que yo tengo que hacer es cargar en la variable SPI address la dirección de lo que quiero leer. Entonces, me va a devolver lo que lee en estos dos registros, data alta y data baja. Entonces, selecciono, fíjense que selecciono en 1 y acá estoy seleccionando con 0 el tester para que el tester entienda, limpio los dos de datos y lo que hago es cargar en el registro SSPBAF la dirección que voy a leer. Como esa dirección que voy a leer tiene el bit 7 en 0, ya sabe el sensor que lo voy a leer, espero a que se transmita todo eso, y una vez que se transmitió, leo el registro para limpiar el flag, que es el flag acá que estoy testeando, que esté vacío, para limpiarlo, y una vez que hago eso, lo que hago es que se inicie la transferencia. Entonces, al iniciar la transferencia, ahora lo que yo leo va a quedar en este registro. Entonces, una vez que se seteó ese flag, leo este registro, cargo el valor en dato alto, porque voy a leer el 2, después voy al registro de dirección 2, y luego el 1. Entonces acá vuelvo a hacer una lectura y leo la parte baja, y entonces ahí deselecciono el integrado. Para poder escribir, fíjense que para escribir vamos a hacer algo muy parecido. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el dispositivo, ¿sí? Y luego voy a leer la dirección, como para que sea una escritura, lo que hago es hacerle una AND, o sea, una OR, digo, con 80 para setearle el bit 7, entonces espero a que se envíe ese dato, leo este registro para limpiar el flag, y luego envío el dato que sería
qué dirección, ¿sí? Entonces, leo ese registro, lo coloco acá para generar esa transferencia. Entonces, yo acá le digo la dirección que quiero escribir y con cuánto la quiero escribir. Espero a que se termine de escribir, limpio, leo este registro para limpiar el flag y deselecciono. Bien, esas son las rutinas para el manejo de SPI. Entonces, luego terminamos con dos rutinas más. Fíjense, una es, voy a invocar a escritura y es decirle qué registro quiero leer, qué dirección y con qué valor. Le termino cargando un 04, que es este flag en 0 y este en 0, este sí o sí lo tenía que cargar en 1. Entonces le digo que voy a hacer una lectura continua todo el tiempo, o sea que haga una conversión de temperatura continua, y luego cada vez que quiero leer el sensor, lo que hago es decirle la dirección 2 e invocar a la rutina de lectura. En el programa principal, lo que va a pasar es que, fíjense, lo que va a hacer es analizar teclas. Si yo presioné la tecla, lo que hace es leer el sensor, y el dato leído, recuerden que queda en SPI data alta y data baja, y los termina enviando por el puerto. Y además envía la marquita FF, para que yo sepa dónde empieza un dato y termina otro. Entonces ahora vamos a simularlo. Fíjense que acá está en 37 grados. Yo lo voy a enviar. Y fíjense que al inicio, acá le digo que envíe 1, 2, 3, 4, que es lo que acá, bueno, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, acaba de enviar. Y fíjense que lo tengo que me muestre los hexadecimales, porque yo no hago la conversión. Entonces voy a limpiar. Y ahora voy a presionar. Fíjense que yo presiono la tecla, el LED queda encendido hasta que yo dejo de presionar el botón. Una vez que yo dejo de presionar el botón, envía FF y lo leído. Parte entera de la temperatura, parte decimal. La parte decimal es 0, y la parte entera es 25 en hexadecimal. Lo vamos a limpiar y vamos a volver a hacer, ¿sí? Fíjense, entonces ese 25 que yo tengo, que acabo de leer, fíjense, son los 37 grados, y si nosotros vemos acá, quiere decir de que el PIC le envió un 0,2 y luego no envió nada más, y en la otra línea volvió un 25,00. Mientras este enviaba el 0,2, acá no había nada, y luego mientras este enviaba el 25,00, en esta línea no había nada. Fíjense, ahí activó y desactivó. Así se lee esto. Activó, envió, dejó nada, este le contestó 25,00 y desactivó. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces ahora yo voy a subir un grado más, voy a limpiar para que no se me superponga, y fíjense, vuelvo a presionar, y 26, que es el 38. Ven que está todo el tiempo haciéndolo. Y ahora le voy a subir medio grado, 38,5, y voy a volver a convertir. Limpio siempre para que no se me mezclen los datos, y es el 80. 80 significa un 1, y todos los demás en 0. O sea, 26 la parte entera, que es el 38 decimal, y el 80 este es el 0,5. Ahí tenemos el 38,5. Así que bueno, esta es la forma de leer y escribir en SPI. Espero que les sirva y hasta la próxima.